Hola a todos, hoy vamos a aprender a hacer esta funda para móvil que se hace con silicona. Fijaros, es un Rilakkuma, pero podéis hacer cualquier otra cosa. Súper elástica, es mucho más elástica que la masa flexible que veíamos. Nosotros, para hacerla, como os digo, hemos utilizado silicona. Esta silicona la venden en cualquier lado, sobre todo en tiendas, en ferreterías o en tiendas de bricolaje. Yo he usado silicona transparente. Utilizamos también maicena, que es harina de maíz. Es muy buena la maicena. La harina normal no consigue que sea tan elástica como la harina de maíz. Entonces yo os recomiendo que compréis maicena o harina de maíz. Vamos a necesitar también pinturas acrílicas si queremos dar color a nuestra silicona. Plástico transparente que lo vamos a usar para envolver nuestro móvil y poder poner la funda encima. Guantes para trabajar la silicona, esta masa de silicona. Y tijeras. Y si queréis, rotuladores permanentes para poner luego los ojos, el hocico. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues tenemos aquí los materiales de los que hablaba. Y ahora vamos a empezar. Cogemos nuestra pintura acrílica. Yo lo he hecho con pintura acrílica y con otra y funciona con las dos, ¿eh? He usado rosa y amarillo y lo mezclo. Como queda muy oscuro, le voy a poner un poco más amarillo. Ojo, porque cuando lo mezclemos, como vamos a usar maicena, se va a quedar más clarito. Bueno, pues cogemos nuestra silicona, que como veis yo la uso transparente, y vamos añadiéndole a la pintura. Ojo con la silicona, porque también hay siliconas que tienen mucho olor y no hay quien se lo quite luego a la funda. La silicona es una masa que se usa para temas de fontanería, básicamente, para tapar juntas entre, por ejemplo, la bañera y la pared, o el lavabo y la pared, para que no pase por ahí el agua. Las tienen en fontanerías. Yo la uso transparente porque coge mejor el color. Entonces, veis, voy echando más silicona. En general voy a usar más de medio tubo de este, ¿eh? Una vez que lo tengo bien ligado, que ya está mezclado con la pintura, lo que hago es pongo un montoncito de harina de maíz, de almidón de maíz en el centro, maicena uso yo, y veis, con guantes, por supuesto que la silicona si no se pega muchísimo a las manos no hay quien la limpie, voy como poniéndola encima de mi montón de harina de maíz y a la vez voy amasando lentamente. Entonces poco a poco esta masa va cogiendo la harina que necesita. Ojo, si estamos horas y horas amasándola va a coger más harina de la necesaria y luego se va a agrietar. Por otro lado, si coge poca, lo que va a pasar es que se nos pega y se nos pega a la mano o al guante y no conseguimos nunca que sea una masa estable. Entonces ese es el problema, que yo que vosotros empezaría a probar con pequeñas cantidades de masa y luego ya seguiría con cantidades más grandes. Bueno, pues ya veis, poco a poco va cogiendo la consistencia que quiero. Si veo que queda muy pegada, pues vuelvo a echar un poco de harina, pero en fin, esta es un poco la idea, ¿veis? Cojo la harina que está en la mesa. Bien, pues una vez que creo que ya está bien, lo que voy a hacer es forrar rápidamente mi móvil con papel de plástico, de ese que usamos de cocina, y lo más importante es que quede bien por la parte de atrás, entonces siempre es como que la parte más arrugada la dejo en la parte de adelante. Yo le voy a poner 2 capas de papel de cocina, de este papel transparente, porque así creo que lo protejo más. Tampoco le voy a hacer nada, ¿eh? Esta masa tampoco es líquido, pero bueno. Una vez que lo tengo forrado, ya puedo estirar mi masa. Ojo con esta masa, mientras que no la usemos, lo mejor es dejarla en una bolsa, pero ojo que no aguanta, ¿eh? Se seca súper rápido. Entonces, ¿veis? Me enharino un poco las manos y un pelín la masa, porque la he dejado un poco más pegotona de lo necesario para que ahora cuando la extienda al usar más harina, pues no se me quede seca. Entonces, ahora lo puedo extender o bien con un palito normal que yo tenga, pues de zapatos o de lo que sea, de estos palitos que vienen dentro de los zapatos, o también puedo usar el mismo rollo de papel de plástico que he usado, me sirve como rodillo perfectamente. También podéis usar un rodillo de cocina, lo que pasa es que esos rodillos, como esta masa no es comestible, pues no me gusta usarlos, pero bueno, los podéis proteger con un poco de plástico. Bueno, pues extendemos bien, vamos a extender que sea más ancho y más largo que mi móvil, cada cual tiene su móvil, así que cada cual va calculando, y vamos a intentar que quede más o menos con el mismo grosor para que no esté muy gordo por un lado y muy fino por otro. Y una vez que vemos que ya cubre lo que es mi móvil, lo que hago es subir para arriba, ¿veis? Y la aprieto, digamos, hacia la parte de dentro del móvil. Es una masa que, como he dicho, seca muy rápido, con lo cual tenéis que trabajar rapidito. Y es súper elástica. Entonces, ¿veis? Ahora lo separo para ver si se separa y corto lo que sobra. ¿Para qué lo corto? Porque me va a servir para hacer las orejas.
Pues nada, corto un poco lo que sobra, que no se necesita que se quede ahí para nada, así lo aprovecho. Y lo demás lo dejo secar por lo menos 1 hora. Si vemos que tiene alguna arruga, pues lo quitamos con el rodillo. A veces es solo que al trabajarlo le hemos clavado una uña. Bueno, pues lo quitamos. Bien, dejamos secar, yo lo dejo secar, ¿veis? Por boca abajo. Y ahora con la masa que me sobraba le voy a hacer las orejas, que les doy un poco de forma para que luego al pegarlas se me quede bien adaptadas al móvil. Cada cual tiene su móvil, insisto, entonces cada cual debe ajustarlas. Pues las ajusto y las dejo secar. Ahora voy a hacer un poco de silicona blanca, de masa blanca, para hacer la tripita y el morrito. Y veis, para la masa blanca no necesito más que usar la silicona transparente y la maicena, porque ya con la maicena que absorbe la silicona se me queda de color blanco. Por eso realmente antes era mejor dejar un color muy oscuro para que al juntarlo con la maicena se aclarara. Bueno, pues nada, hago una bolita y con esa bolita la achato un poco y hago el morrito, y también hago la tripa. Y para hacer la tripa puedo hacer lo mismo, una bolita y luego la achato. Está viva, ¿veis? O con un rodillo puedo estirarla y dejarla que no sea perfecta esa tripa, porque cuando esté seco yo puedo cortar perfectamente la silicona, o sea que es otra opción. No os preocupéis mucho, lo dejáis como más o menos queráis, siempre que esté plano, y ya luego la cortamos. Bueno, pues vamos a dejar todo como un par de horas. Bueno, pues una vez transcurrido ese tiempo, recorto un poco lo que me sobra, igual que hacíamos en la masa elástica, para poder quitar la funda del móvil sin que la rompamos. Cuanta más masa tiene, más difícil es sacarla. Entonces sacamos, no hace falta ajustar del todo, y quitamos el móvil. ¿Veis? Es también muy flexible, más que la masa elástica. Bueno, pues lo limpio un poquito, luego al final tendré que limpiar más, porque a fin de cuentas se me ha quedado todo lleno de harina. Pero en fin, lo limpio un poco y vamos a empezar a ajustar lo primero el corte para que nos quede mejor. Vamos a hacer también el corte de la cámara. Veis que la cámara se ha quedado ahí porque se ha marcado al estar el móvil pegado. Pues recorto, pruebo si está bien, vuelvo a recortar con una tijera más fina. Quedan mejor los cortes si los hacéis con un cúter, pero bueno, podéis hacerlos con tijeras si lo hacéis con cuidado. ¿Veis? Pues nada, lo ajusto, veo que queda bien, vuelvo a cortar y así hasta que me queda pues como me gusta. De la misma manera hago los agujeros del cargador, del altavoz, etc. Ahora voy a ajustar las distintas partes. ¿Veis? El morro, la tripita y las orejas. Para hacer la tripita, lo que hemos dicho, cojo una tijera y ajusto. Esta silicona se corta muy bien, así que va a dar pie a hacer otras muchas cosas. Ya me decís en los comentarios si queréis que hagamos más cosas, no solamente fundas con esta masa. Bien. Pues ahora para pegar las distintas partes yo uso silicona. Recordáis que la silicona que yo tengo es transparente, por tanto la puedo usar para pegar y se disimula. No obstante, yo creo que con cualquier pegamento que pegue plástico podéis hacerlo igual. Hay que pegar muy bien, eso sí, para que no se nos quede ahí algo, digamos una esquinita, que luego con el roce en el bolso o lo que sea se despegue. Bueno, pues ahora voy a pintar las orejas de amarillo y para eso pruebo a ver si esta pintura, que es una pintura que compré el otro día en Creativa, me vale. Pues parece que sí, no todas las pinturas valen y muchas veces la pintura sobre silicona, al moverse la silicona se cuartea y se rompe. Bueno, como las orejas tampoco las vamos a mover mucho, digo hacia el centro, pues la uso. Es una pintura que se llama americana. ¿Veis? Bueno, pues nada, lo pinto amarillo. También podríamos haber hecho masa amarilla y haberla pegado. Y ahora con la misma pintura pinto lo que es la parte de dentro del hocico. Pero también podemos usar rotuladores permanentes, ¿veis? Y ya está.